Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de estudios de públicos enfocados desde los organismos internacionales. Para hacer un repaso general, nosotros hemos venido hablando, ya casi llegando al final de la asignatura, donde remarcamos estas diferencias que existen entre el museo tradicional y el museo actual, en estos términos, terminologías que se encuentran, que se encomiendan. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de estudios de públicos enfocados desde los organismos internacionales. Para hacer un repaso muy breve, porque estamos llegando casi al final de la asignatura, donde venimos remarcando continuamente las diferencias entre lo que es el museo tradicional y el museo actual, en cuanto a la terminología y en cuanto a la evolución del concepto asociado a la evolución del concepto de sociedad, ¿no? Cuando hablamos en el museo tradicional de edificio, hoy hablamos de territorio. Cuando hablamos de colección, en el tradicional, hoy hablamos de patrimonio. Y cuando hablamos de público, hoy hablamos de comunidad. Desde esta comunidad es donde remarcamos estas diferencias existentes y significativas, y desde ahí son los aspectos que se encomiendan a los estudios de visitantes o de públicos. Tengan en cuenta que esta diferenciación de esta denominación o los términos empleados en los diferentes textos y bibliografías y teorías, bien, se está más que nada relacionado con el tema de la determinación de algunos países de llamarlo públicos y en otros visitantes. Haciendo este tipo de salvedades, acá les dejo algunos estudios de públicos, los conceptos, las definiciones existentes, la evolución que han ido cambiando a lo largo de la práctica de esos estudios y del acercamiento a qué investigar o a qué es necesario investigar y para qué. El último concepto es un concepto interesante. Indica que los estudios visitantes es un área interdisciplinaria que estudia las experiencias humanas de los ambientes informales de aprendizaje, y se trata de la obtención sistemática y análisis de información o de datos que informan las decisiones sobre exposiciones interpretativas y programas. Y los estudios de público adoptan métodos rigurosos de investigación que se adhieren a los estándares de las ciencias sociales. Toman aspectos de estas y contribuyen a dichos campos de conocimiento. Son diseñados para mejorar las prácticas en los ambientes de aprendizajes informales. Tomé esta definición porque es muy importante, como los datos que vienen manejando, como el acercamiento a las áreas interdisciplinarias para el trabajo, el ambiente de hacer hincapié en las experiencias del aprendizaje informal que realizan los visitantes, y también obviamente la rigurosidad que tiene que tener con respecto a la investigación tomada generalmente por los estándares de las ciencias sociales. Entonces me pareció como una definición bastante potencial de lo que estamos hablando. Siempre de lo que estamos hablando hoy, primero, es de un sujeto social, que es lo que se investiga, es de un sujeto social en el uso de su tiempo libre o de ocio, en el que se lo evalúa en ese ambiente cultural en general, porque no solo se hacen estudios de público en museos, se pueden hacer estudios de público en cualquier institución cultural, y nosotros ahora lo vemos en forma particular en el museo.
¿Qué se evalúa? Bueno, lo que más o menos venimos hablando, la experiencia de ese sujeto con el museo, con la muestra, con los servicios, con el comportamiento, las actitudes, los hábitos culturales. Se habla de aprendizaje, como bien indicábamos recién, de conocimiento y de información, ¿no? A partir de eso, nosotros hacemos un análisis, y el análisis es tan importante, el análisis sistemático de esa información es tan importante como el relevamiento mismo, es tan importante como las preguntas, las variables y el objetivo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros recabamos información, pero esa información no tiene un análisis certero, es muy difícil después la toma de decisiones. Por otro lado, nosotros dijimos en esta clase que vamos a hablar enfocado a los organismos internacionales. Los organismos internacionales conforman un espacio de conocimiento y de experiencia con el propósito de replicar estos estudios de usuario, ¿no? Estas redes, que las podríamos llamar de colaboración y de información, por lo general están más abocados a museos, a instituciones culturales de gestión estatal, pero también están abiertos y lo publican de esa manera al uso del material que ellos generan por parte de los privados, ¿no? Estos son algunos que se identifican, hay muchos en forma general, hay muchos sistemas de información de cada país que revelan acerca de datos de consumos o de hábitos culturales. Acá vamos a nombrar solo algunos, los que creemos que podemos tener acceso y que nos pueden representar alguna mención importante. Entonces tenemos, vamos a hablar específicamente, por ejemplo, del Ibermuseo. Nosotros sabemos, porque lo hemos planteado varias veces en varios textos, que Ibermuseo es el principal programa de cooperación para los museos de Iberoamérica y que tiene como objetivo promover el fortalecimiento de las instituciones culturales de la región, ¿no? Si nosotros volvemos, vamos a ver si podemos volver aquí. En la representación de América, antes de ver Ibermuseo, en Europa, también relacionado con Ibermuseo, está el Laboratorio Permanente de Público de Estudios, en donde vamos a ver algunos estudios bastante gráficos y significativos. En Francia también, el Ministerio francés, el Ministerio de Cultura francés, con un observatorio permanente, realiza investigaciones y estudios de usuarios y también está relacionado con los estudios de la colección. Es muy interesante. Obviamente no lo pusimos acá porque solamente está en francés, pero también es importante las tesis doctorales y las investigaciones que se realizan de posgrado con respecto a los estudios de usuario. Una de las tesis más significativas es la de Eloisa Pérez Santos, que es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en investigación de públicos en museos y exposiciones y tiene a su cargo la coordinación científica del Laboratorio Permanente de Público, ¿no? Después ustedes pueden llegar a su tesis doctoral porque la verdad que es muy interesante. Por supuesto que hay muchas publicaciones elaboradas con respecto a los estudios de usuario, pero bueno, algunos vamos a ver acá los más significativos. Como recién habíamos visto, el Ibermuseo, que por medio del Observatorio Iberoamericano de Museo conforma el sistema de recolección de datos de público. Lo vamos a ver desde acá. Este es el sitio web, en donde básicamente tiene dos versiones, en español y también en español y en portugués, y tiene, como vamos viendo, muchos registros relacionados con los estudios de público en Iberoamérica.
por ejemplo, que es el informe sobre estudios de públicos de museos en Iberoamérica, que contiene un panorama sistemático de aquellos países que están representados, que nosotros también estamos argentinas ahí. ¿Mm? Esto como para que ustedes vayan viendo y conociendo estos aspectos que son tan relevantes porque son documentos y manuales que son accesibles para la realización de un plan o un programa o una investigación de estudios de usuario, ¿no? Bien. Otro, como ya lo mencionamos, es el Laboratorio Permanente de Públicos de España, que pertenece al Ministerio de Cultura y Deporte. Y vamos a ver una cuestión puntual, que es la guía, que es la última guía para la evaluación de actividades para público intergeneracionales, que quiero que ustedes vean, porque vamos a ver si lo indica rápido. Bien, aquí está. Es interesante porque aparte de dar su informe, ¿no?, de aquel relevamiento acerca en qué museos se realizan y demás, deja a disposición estos documentos tanto en Word y después están todos el análisis y las hojas de registros que se realizan, pero es relevante. Vamos a ver si se puede abrir aquí. Bueno, no se puede, ustedes lo van a ver después, porque es relevante porque realiza todas aquellas preguntas que están obviamente sistematizadas e investigadas de qué manera realizarlas, y es interesante porque encuentran diferentes aspectos que después pueden ser, y como ellos lo denominan ahí, que está en formato Word, porque después se pueden aplicar a sus propios museos. Esto también es relevante porque nosotros podamos empezar a ver qué estudios podemos hacer en nuestras propias bibliotecas relacionados con algunos de estos servicios que tal vez pueden llegar a ser interesantes, o buscar la metodología, las variables, el análisis de datos, ¿no?, los procedimientos, cómo se realizan. Bien. Aquí les dejamos también el plan de museos más sociales que se incorpora en el 2015. Vamos a ver si se puede abrir. No se puede abrir. En el cual lo que van haciendo este plan que se incorpora toma como aspectos mucho más relevantes en cuanto a, por ejemplo, a la función social, ¿no?, del museo, y desde esas grandes temáticas apuntan a realizar los interrogantes, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver el caso de Chile, también dentro del laboratorio. Por eso es importante que ustedes como naveguen y hagan su recuperación de información relacionados más a los países y a los museos que ustedes seleccionaron. Me parece que es bastante pesado, así que no creo que lo vamos a abrir. Pero este estudio que ustedes van a después a navegar por él, es un estudio que se hace en los principales museos chilenos, y hay cuestiones muy interesantes a tener en cuenta porque han tomado aspectos que tienen que ver exclusivamente con la territorialidad, la comunidad, por ejemplo, la pertenencia a pueblos originarios y su relación con el territorio, a los servicios más utilizados. También hablan, por supuesto, y analizan la duración de los visitantes en los museos, y los diferencian también en visitas breves, en medias y extensas. También le dan un significado e indican visitantes nuevos, asiduos, ocasionales o esporádicos. También lo identifican de esa manera. Y también hay un ítems que es muy relevante, que son los visitantes locales como público estratégico.
Eso nosotros después lo vamos a ver tal vez que en comunicación, pero es importante porque cómo captar al público local. Si bien nosotros hemos tomado en la mayoría museos muy relevantes a nivel mundial, también es importante para aquellos pequeños museos en la cual cómo captar ese vecino, esa comunidad, que es la primera comunidad cercana al museo, y que en algunos casos esa comunidad hacen unión y en otras no. Después tenemos en México, no nos olvidemos de los sistemas de información cultural que existen también, el CINCA en la Argentina, que hace todos estudios de los hábitos culturales y de los consumos culturales del país, y dentro de ahí también lo relacionan con los museos. También tenemos entonces el caso de CINC México, en donde hacen estudios de usuarios específicamente o en algunos museos particulares, pero también realizan, por ejemplo, encuestas de públicos de museos, la última esta que es a nivel nacional en el 2019. Esto también da la pauta, ¿no?, de cuál es el panorama de recolección de datos y de análisis que se ha hecho en un país determinado. Si bien hay un análisis de estudio de público en el 2014, es puntual en un museo, ¿no?, que es el antiguo colegio donde están mayoritariamente los artistas mexicanos. Pero también es importante conocer, y en este caso, cuáles son las últimas encuestas que se han realizado a nivel nacional. La evolución desde el 2009 al 2020, culturalmente, ha tenido otro tipo de trayectoria. Eso debe estar enlistado en algún lado. Después tenemos otros estudios de público y también analizar, tal vez uno busca algunos lineamientos comunes en los estudios de usuario, pero también analizar no solamente el análisis o el informe final, sino cómo se preparó ese estudio de usuarios, ¿no? ¿Qué unidad de análisis se realizó? ¿Cuál es el método de muestreo? ¿El tamaño de las muestras? ¿Cuáles son los objetivos y si se cumplieron al final? Etcétera, etcétera. Por último, como habíamos tratado, recién vivimos en México, del Sistema de Información Cultural de México de forma estatal, y también aquí le proponemos el Instituto Nacional de Antropología e Historia Mexicano, que por medio de la coordinación de Leticia Pérez Castellano, y es importante porque este tipo de volúmenes que realizó sobre estudios, de una serie sobre estudios de públicos y museos, con 2 volúmenes, aquí lo pueden ver, la primera, ¿qué hemos aprendido?, y la otra, un apunte más para pasar desde la teoría a la práctica, donde hace un estudio de un estado de cuestión o de arte de la situación de los estudios de usuarios, muy interesante. Pero también lo interesante es que estos volúmenes son instancias que surgieron desde propuestas del posgrado en museología del instituto. Así que me parece que hay toda una gama de estudios de usuarios, en algunos con más desarrollo y en otros menos. Y me parece que también la decisión y conformación de grupos de estudios para este tipo de estudios es muy importante que se realicen en nuestro país, y como le hemos dicho muchas veces en las clases, esta es una línea posible para los bibliotecarios en ese contexto. Bien, le dejamos un trabajo de orientación que es sobre estudios de usuarios, en donde ustedes van a verificar desde sus museos
cuáles aspectos se han estudiado sobre los públicos, si se han realizado. No se queden solamente con el sitio del museo, sino más bien busquen en otras fuentes para poder ampliar este horizonte, y busquen también los de España, en Francia, Portugal también, este laboratorio permanente de Iberoamérica, que es muy interesante para los museos mexicanos también. Busquen ahí si hay instancias de sus museos, de los museos seleccionados, para trabajar con ellos. Es muy importante este trabajo de orientación, así que le pedimos que lo realicen, porque va a ser parte después del parcial número 2. Bien, muchas gracias. Cualquier consulta nos la dejan en el aula.